así. Implantología al detalle, el futuro ya está aquí. Hablamos de innovación, de expertos y su visión. Debates y tertulias con pasión y precisión. ¿Quieres aprender? ¿Quieres descubrir? Mundo Monobloque te va a sorprender. Desde la ciencia hasta la práctica real. Este es tu espacio. También, vale, Vamos me a desconecto. empezar. Mundo Monobloque, el saber profesional. Implantes de una pieza, técnica sin igual. Debates, entrevistas, noticias que contar. En este canal, el futuro dental. Buscas herramientas, un enfoque ideal, aquí lo encontrarás en un formato genial. Opiniones frescas y consejos de valor, uniendo a la familia, implantes con rigor. Monobloque es nuestra meta, precisión es la receta. Cada charla es una puerta hacia lo nuevo que se inquieta. La técnica, el detalle, el saber y la pasión. Este es tu canal, tu nueva inspiración. Mundo Monobloque, el saber profesional. Implantes de una pieza, técnica sin igual. Debates y entrevistas, noticias que contar. En este canal, el futuro dental. Mundo Monobloque, yeah. Mundo Monobloque, yeah. Mundo Monobloque, yeah. Mundo Monobloque, yeah. Mundo Monobloque, el saber profesional. Implantes de una pieza, técnica sin igual. Debates, entrevistas, noticias que contar. En este canal, el futuro dental. Mundo Monobloque, yeah. Mundo Monobloque, yeah. Mundo Monobloque, yeah. Mundo Monobloque, yeah. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Monobloque, el episodio número 6, desde luego que va a ser especial, es especial. Hoy, en este episodio, el tema del que vamos a hablar, monobloque, monofásico, monolítico, ¿de qué estamos hablando realmente? Y para ello, pues tenemos a dos invitados muy especiales. La verdad es que estoy muy contento. Uno de ellos es nuestro doctor referente en la Oneness Academy, un clásico ya en nuestro canal. Y el otro invitado es un doctor muy especial, padre de la implantología. Su apellido va ligado prácticamente al nombre del canal. El doctor Silvano Tramonte, que lo tendremos con nosotros, junto con el doctor Álvaro Bastida, ¿no? Entonces va a ser muy especial, ¿no? Porque en este mundo monobloque vamos a tratar, va a ser un episodio sobre terminología, ¿no? Vamos a ver qué es lo correcto, cómo se dice lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría darles paso al doctor Álvaro Bastida y al doctor Silvano Tramonte. Es un honor tenerlos hoy con nosotros. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes Y de a nuevo, todos. como siempre, bienvenido al canal. Muchas gracias y un saludo a todos los espectadores en directo e indiferido. Buenas tardes, doctor Silvano. Buenas tardes a todos, amigos y antiguos y futuros. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por teneros esta tarde en el canal. Y bueno, es un tema. A ver un segundo que me recomiendan que ponga la vista completa. Vale.
Está bien. Ok. Bueno, bienvenidos una vez más a Mundo Monobloque, el espacio donde exploramos lo mejor de la implantología monobloque, monolítica o monofásica, desde sus raíces hasta su presente más innovador. Bueno, hoy vamos a hablar de terminología, como ya he dicho, porque sí, las palabras importan y en nuestro campo, pues más que nunca. Entonces, implantes monobloque, monofásicos, monolíticos, ¿estamos hablando de lo mismo o hablamos de distintas cosas? Álvaro, ¿qué piensas? Bueno, quería cederle la palabra al maestro, a Silvano, pero bueno, yo puedo empezar. Pues mira, yo para responder apropiadamente a tu pregunta me iría un poco más hacia atrás y respondería a una pregunta fundamental, que es, ¿qué es un implante dental? ¿Qué es un implante dental? Un implante dental no es más que, en términos muy sencillos, un diente artificial que tiene una parte que va dentro del hueso, que sería el cuerpo del implante, que equivale a la raíz, y una parte que va fuera del hueso, y asomando ya en boca, que sería el pilar del implante. Esta es la definición básica. A partir de aquí, pues veremos qué tipos de implantes podemos distinguir, y para ello, pues habría que utilizar pues las reglas de taxonomía que ya Aristóteles in illo tempore pues estableció, y para ello hay que ir desde lo más general a lo más particular y específico. Entonces, para ir distinguiendo desde las especies o tipos más generales a los más específicos, hay que ir buscando una característica en los implantes que nos permita distinguir las diferentes familias. Esa característica se llama el criterio. Hay que utilizar un criterio y así vamos distinguiendo de cada género las especies, ¿no? Como decía Aristóteles. Entonces, ¿qué criterios podemos utilizar? Pues multitud. Podríamos utilizar el criterio de qué material están hechos los implantes. Por ejemplo, ahí tenemos diferentes tipos. Otro criterio, tratamiento de superficies de los implantes, otro criterio más. Tipo de espira que tiene el implante, otro criterio más. Pero estos criterios son como muy específicos, ya van más al detalle. Y lo que queremos es, siguiendo estas reglas de taxonomía, desde la categoría general de implante dental, ver cuál es la primera división, la primera gran división. Y el criterio que hay que utilizar en este caso sería un criterio general de estructura. ¿Qué estructura tiene ese diente artificial, ese implante dental? Y aquí, respondiendo a esto, pues haría una dicotomía. Se abrirían dos grandes familias. Por una parte, una familia de implantes que son de una sola pieza, en la cual la raíz y el pilar están unidas en una sola pieza, y en la otra gran familia serían implantes en los cuales pues hay más de una pieza, hay dos, tres o incluso más piezas, en los cuales, pues, por ejemplo, el cuerpo y el pilar pues, van por separado y necesitan una tercera pieza, que es un pequeño tornillo que los une entre sí, que eso es algo que muchas veces se olvida. El tornillo del implante es una pieza del implante, no solo el cuerpo y el pilar. Entonces, bueno, pues incluso hay variedades que tienen unidas pues, el cuerpo del implante con un pilar tipo multi-unit, pero necesita un tornillo. Por tanto, siempre que hay un tornillo, no es un implante de una sola pieza, es un implante de dos o más piezas. Bien, ¿qué más? El siguiente paso en la taxonomía es bautizar, por decirlo de alguna manera, a cada especie. ¿Y qué nombre se le da? Bueno, clásicamente en Europa, que es la cuna de la ciencia, porque ahora mandan los norteamericanos y ponen nombres ingleses a todo, pero bueno, clásicamente lo que se hacía en Europa es recurrir a las lenguas de prestigio, las lenguas clásicas, que son el griego clásico y el latín. Entonces así tenemos esas palabras técnicas que designan, no son las palabras técnicas, se llaman términos. Los términos es algo muy, muy específico. Y por eso se le dan esos nombres, esos neologismos cultos en griego, en latín, como por ejemplo dolicocéfalo. No se dice, tiene la cabeza larga, no, se dice dolicocéfalo, o se dice periodoncia, ortodoncia. Tenemos multitud de palabras, de términos que son neologismos que vienen del griego o del latín. Pues bien, ¿qué términos se han utilizado para
yendo ya a tu pregunta, a los implantes de una sola pieza. Bueno, pues se han utilizado hasta ahora tres términos. Dos de ellos son correctos y uno de ellos es una aberración, un error absoluto. El primer término, monolítico, que además es el término que le pusieron en la escuela italiana, puede dar fe Silvano, que es donde se originó el diseño de implantes de una sola pieza. Luego podemos ver qué significa esta palabra, qué pros y qué contras, pero es descriptiva, es correcta. El segundo término sería monobloque, que también es correcto, es descriptivo, tiene también sus pros y sus contras. Y el término que habría que descartar, bajo mi humilde opinión, porque es totalmente incorrecto, es monofásico. Luego podemos hablar de por qué no. Y luego tenemos, claro, decimos, oye, vale, ya tenemos nombre para la primera gran familia, que son los implantes de una pieza. ¿Y cómo se llaman los implantes que tienen dos o más piezas? Bueno, pues no tienen nombre, no están bautizados, digamos. ¿Por qué? Y una de las tareas que tenemos que hacer es ponerles un nombre para tener las dos grandes familias con un nombre específico. ¿Y por qué no tienen nombre? Bueno, pues luego podremos hablar de ello si quieres, pero bueno, se debe al origen un poco turbulento de la implantología. Pero es necesario ponerle nombre a estos implantes que tienen varias piezas. Luego, si quieres, podemos hablar a qué se debe que no tengan nombre todavía. Por supuesto. Y cedo la palabra a Silvano. Por supuesto, doctor Silvano, para usted, desde su experiencia, ¿qué es un implante monobloque, monolítico? ¿Cómo se definiría usted con este implante? Más o menos, yo creo que me voy, porque todo lo ha dicho Álvaro. Y a mí no me queda mucho para decir. Lo que ha dicho Álvaro es extremadamente correcto. Y realmente no hay mucho nada que decir. Lo que creo que sea bastante interesante es enfocarnos sobre el momento histórico, porque si el nombre desde un punto de vista lexical podría ser muy formal, una cuestión muy formal o convencional, desde un punto de vista histórico es una cuestión muy importante, extremadamente importante, porque los nombres reasumen la historia, ¿no? De los hombres y de los objetos, de las máquinas, de todo, de todo. Y si nosotros cancelamos la historia, diventamos órfanos. Ni padre, ni madre, ni nada. Por eso es muy importante que nosotros nos acordamos de dónde salimos. Y nosotros salimos exactamente es la historia de la implantología. Si no hablamos de implantología moderna, es una historia que se baja en la oscuridad de los tiempos antiguos, cuando los hombres primitivos trataban de sustituir dientes, pieza dentaria perdida en la casa, por ejemplo, con trocitos de madera, trocitos de coral, trocitos de materiales variados. Y nosotros sabemos que algún de estos trocitos sean óseo integral. Bueno, hacemos un salto muy grande y llegamos a los años 50. En los años 50 había muchos implantes. El implante Tramonte nació en el 1959 y fue el primer implante que tenía éxito. Un éxito muy grande, muy importante, un éxito predecible, realmente predecible. Los primeros años de la implantología Tramonte, si puedo decir eso, comporta una tasa de éxito del 95% de éxito.
increíble por los tiempos, realmente increíble. Y no solo con implantes de titanio, también con Italia. implantes de cromo cobalto. Ujú. Entonces, los implantes italianos, digamos así, que no eran solo Tramonte y Garbacho, eran muchos implantes, porque la familia era amplia. Eh, en origen fueron solo esos a resistir y desde el 1959 hasta el 1980 y pico, porque fue cuando los implantes de Branemark salieron al mercado. Entonces, en ese momento, en ese mismo momento, habían implantes suecos e implantes italianos. Hablamos de implantes endóseos, ¿eh? Claro. Y los suecos eran obligatoriamente sumergidos, bifásicos, de conexión protésica, con emergencia endósea, va, cristal, con prótesis atornillada, con colgajo obligado y en T4. No había otra opción por los sumergidos. Eran todo eso. De otro lado, la implantología italiana era de carga inmediata, monofásica, monobloque, transmucosa, cementada, flapless e en titanio grado 2. Y no había posibilidad de confundir nada. Eran dos objetos totalmente diferentes, que se nombraban de una manera totalmente diferente. El término monofásico no se refiere al implante, se refiere a la técnica quirúrgica, porque en origen la técnica quirúrgica tenía dos fases obligatorias. Primero, la cirugía por insertar el implante y a los 4 o 6 meses la segunda fase para descubrir el implante. Eso significa monofásico y bifásico, nada más que eso. Entonces, dejámoslo, porque no entra en el asunto, en la discusión. Lo que nosotros podemos solo decir es si un implante, el problema nace sobre todo con la prótesis atornillada. Si un implante tiene un, un, un MUA o un multi-unit entonces, para una prótesis atornillada sobre el MUA o sobre el multi-unit integrado en el cuerpo del implante, eso puede far confusión porque los suecos, la Nobel Biocare, el multi-unit lo llamó abutment. Entonces, abutment sería un moñón, pero no es un moñón, es una conexión protésica. Realmente. El MUA es una conexión protésica. Y tiene razón Álvaro cuando dice que no tiene que ser de una sola pieza y nada más. Eso es monolítico o monobloque. Monolítico y monobloque più o meno es lo mismo. Son casi sinónimos. Pero de una pieza es de una pieza. No sirve nada otro más, como dice el Vado. Si sirve algo más, no es de una pieza, necesita otro trocito. Punto. Al final, la discusión, a seguirla con, según el real significado de las palabras, no es tan difícil. Es muy fácil, muy sencilla. Así es, así es. Yo por eso coincido totalmente con Silvano. Se ha utilizado el nombre monofásico, incluso bifásico, para referirse a los implantes que tienen varios componentes,
pero el término fase, la palabra fase, se refiere a un periodo temporal. Y entonces describe las diferentes partes de un proceso. De hecho, el origen de la palabra fase se refería a la luna, a las fases de la luna, menguante, creciente, nueva, llena, y cómo va cambiando. Entonces, pues para describir una técnica quirúrgica, como dice Silvano, pues perfecto, tiene fases. Lo que decía era la fase antiguamente, cuando se cerraba, se dejaba el implante sumergido, pues eso. Luego había que tener una segunda fase. Pues si queremos definir unas fases yo qué sé, de la prótesis, pues era la impresión, la prueba, son fases. Pero para describir la estructura de un implante es totalmente inadecuado. Yo lo que pediría es que no se hagan más congresos con la palabra implante monofásico, o libros o artículos, o utilizarlo en redes sociales, porque es incorrecto, llama a confusión. Un implante de 2 piezas puede tener una técnica monofásica, una técnica de colocación monofásica. Entonces ya estamos creando una confusión que no viene al caso. El término monolítico es un término hermoso, es muy bonito, me gusta mucho porque tiene un toque poético, un toque metafórico, y además cumple con los criterios clásicos de la nomenclatura científica, que se intentaba, como decía antes, utilizar palabras de griego o del latín. En este caso, monolítico viene del griego. Mono es un prefijo que significa uno solo. Y litos significa piedra. Y de ahí viene la analogía de, en los tiempos antiguos, incluso en la prehistoria, se tallaban bloques de piedra verticales en una sola pieza que tenía un significado religioso, mágico, religioso, y que se le daba gran importancia, que se llaman menhires. Ese es el nombre que en arqueología se le da a estos monolitos. Luego había otro tipo de monolitos en el antiguo Egipto, que eran obeliscos, se llamaban también. Bueno, cualquiera que haya leído las aventuras en cómic de Asterix y Obelix recordará que Obelix tallaba menhires. Entonces, bueno, es un término que yo desde luego conservaría, y además que es el término original que le pusieron en Italia. Claro, entonces lo que me planteo es, bueno, pues qué nombre en contraste con monolítico le daremos a los implantes que tienen varias piezas. Pues el prefijo en griego, que significa muchos, es poli. Claro, polilítico es un nombre que no queda bien, que es demasiado difícil de pronunciar. Bien, entonces tenemos también la alternativa monobloque. Monobloque filológicamente no es muy correcto porque mezcla un prefijo griego y una palabra de origen germánico, que es bloque, bloc, que el bloc era las diferentes partes de troncos de árbol macizo que se utilizaban para hacer construcciones, cabañas, empalizadas y demás. Son bloques de construcción. Luego el bloque pues, se ha utilizado para la piedra, bloque de granito, bloque de cemento. Pero bueno, está bien porque podemos hacer un contraste con los implantes de varias piezas, que en vez de ser, pues, si tenemos los monobloque, pues serían los polibloque, o quizá el prefijo latino multibloque, monobloque y multibloque. Así podemos establecer las dos grandes familias. Esa es la que a mí me gusta más. Monofásico y bifásico ya dijimos que eso habría que descartarlo por completo. E incluso, bueno, pues me puse a darle vueltas hoy filológicamente y taxonómicamente qué nombre sería el más exacto tomado del griego para definir un implante de una pieza o un implante de varias piezas. Y me surgieron 2 palabras que además se utilizan mucho en química y las utilizamos en odontología, porque, pero bueno, daría lugar a un poco de confusión. Y estas palabras son mono, es uno, y parte en griego, el griego clásico es meros. Entonces sería monómeros. Significa que tiene una sola pieza. Y que tiene varias piezas sería polímeros, que se utiliza en química y lo utilizamos pues son los adhesivos y los composites, con lo cual, bueno, sería un poco de confusión imponer esta terminología, pero bueno, el término como exacto, muy preciso, sería implante monómero o implante polímero. Pero bueno, me conformo con que el implante de una pieza
comencemos a utilizar todos los usuarios implante monolítico o monobloque y referirnos a los implantes de varias piezas como multibloque. Esa sería mi propuesta. Vale. Bueno, ya hemos hablado de definiciones, de claridad conceptual, de historia incluso y de evolución. Ahora me gustaría entrar en el apartado de implicaciones clínicas y también formativas, ¿no? Por ejemplo, ¿importa la terminología a nivel de planificación y ejecución clínica o es un tema de mera semántica? ¿Qué pensáis vosotros? Vaya Silvano, Amparo. sí, hombre, vamos, a la hora de trabajar con ellos, pues que se llamen, da igual. Es sobre todo a nivel comunicativo, a nivel científico, a nivel de congresos, Vale. de publicaciones. Hay que saber de qué O sea, ¿se estamos hablando. deberían unificar desde vuestro criterio? ¿Se Yo deberían creo que unificar sí, pero criterios desde todas las academias claro, y mira, impulsar un único término, ¿no? claro, siguiendo, o sea, lo que decía Silvano sobre la historia, es muy importante para no volvernos a equivocar y aprender de los errores. Lo que decía antes, ¿por qué los implantes de varias piezas, pues no se les puso un nombre concreto? Pues se debe al surgimiento en los años 60 de pues, la escuela sueca, por decirlo de alguna manera, cuando Branemark, la Universidad de Göteborg y una empresa muy potente que se creó alrededor que se llamaba Nobel Pharma, te acordarás, Silvano, que era Nobel Pharma en aquel entonces, pues crearon un emporio comercial muy importante. Y consiguieron, eso daría para un programa entero para hablar de esto, Me lo pero apunto. bueno, consiguieron pues convencer a todo el mundo académico de que solo existía un tipo válido de implantología y un solo tipo de diseño válido, que era el diseño que había hecho Branemark junto con un ingeniero americano, que era el diseño con varias piezas, como un mecano. Yo siempre digo que Branemark era sueco y le gustaba la implantología tipo IKEA, hágaselo usted mismo y atornille. Entonces, de hecho, reunieron a todos los grandes catedráticos americanos y demás, europeos, en Canadá, en Toronto, en el año 82, y al principio Branemark había sido muy contestado y a partir de ese momento no sé qué les dieron allí, pero llegaron a un consenso y decidieron que ese era el único tipo de implantología. Y aquí se dio por primera vez lo que hoy se conoce como el fenómeno de cancelación. Cancelaron en redes sociales a alguien, lo cancelaron. O como dicen en Sudamérica, lo ningunearon. ¿Y a quién ningunearon? ¿A quién cancelaron? A la implantología italiana. Decidieron que esa implantología no era científica, no era válida, pero si había publicaciones, había investigaciones, no importa, no es válido. Lo que importa es que nuestro negocio de miles de millones se mantenga ahí. Y entonces, bueno, yo mismo pues conocí muy tarde la escuela italiana, la implantología monobloque, la implantología monolítica. Yo pensé que no existía otra cosa más que lo que me habían enseñado. Y durante 15 años estuve haciendo religiosamente implantología de dos piezas, que funciona bien, no, tampoco vamos a cargar tintas, pero había una alternativa que nos la habían escamoteado, nos la habían escondido. Entonces, ahora, hombre, se trata de que, bueno, entonces claro, la implantología de dos piezas, la implantología de Branemark, no tenía nombre porque era la implantología. Es que no existía otra. No había que poner nombre porque era la implantología. Ahora mismo, pues las tornas han cambiado, poco a poco ha vuelto a resurgir la implantología de escuela italiana, la implantología monobloque, y entonces es hora de decir, bueno, pues para aclararnos en los congresos, en las publicaciones, cuando, ¿tú qué pones? Bueno, pues pongo implantes monobloque y el otro pone implantes multibloque, o el nombre que se decida. Bueno, esa es mi proposición. Pero bueno, es hora de que se termine y los vientos han cambiado. Ahora mismo hay un gran interés. El mundo académico que le había dado la espalda a la implantología monobloque ahora se ha dado la vuelta. Oye, pero si esto es interesante, pero si esto funciona. Y empieza a haber cada vez más y más interés, como vimos pues no hace tanto tiempo en la escuela, en Vilaseca, en el Congreso de implantología monobloque, donde se le dio un merecidísimo homenaje a varias leyendas de la implantología monobloque, entre las que, por supuesto, estaba Silvano Tramonte. Por supuesto. ¿Y usted, Silvano, se decanta por un término, por varios? A sus alumnos, normalmente, ¿cómo le explica la terminología? ¿Qué tipo de implantología es? Eh, Sostanzialmente yo hablo de implante de carga inmediata obligada
y implante de carga diferida, porque aunque se puede hacer carga inmediata con los implantes sumergidos, igualmente en su DNA los implantes son sumergidos. Nacieron para ser sumergidos y siguen haciendo intervenciones de implantología sumergida por la mayor parte de los pacientes que se hacen en el mundo, ¿no? Se hace, sí, se hace carga inmediata con implantes sumergidos, pero no siempre. No es, es una opción, es una es una opción. Pero, tornando a la cuestión clínica que tú pusiste, lo que quiero decir, y vamos a la historia todavía, lo que quiero decir es, ¿dónde y cómo nacieron los implantes suecos o sumergidos? O como lo queremos llamar, bifásicos, con conexión protégica, lo que sea. Nacieron en una investigación, en un laboratorio. Y naciendo en un laboratorio, nacieron para seguir la exigencia de los investigadores, no la exigencia de los pacientes. ¿Entiendes? Los implantes de carga inmediata, los implantes italianos, pero todos los implantes de carga inmediata o monolítico, como justamente se llaman, nacieron a la cama del paciente en la antigua consulta odontológica. Nacieron bajo el empuje de los pacientes que pedían soluciones. Entonces, nacieron con las soluciones justas para los pacientes. Y esta es la gran ventaja clínica que tenemos con los implantes monobloque. Por eso los implantes monobloque no tienen perimplantitis o muy pocas perimplantitis, porque no tienen la conexión protégica. Entonces, la diferencia clínicamente es importantísima. Una conexión protégica hace daño. Si hablamos y concebimos que todo lo que nosotros hacemos siendo cirujanos, nosotros todo lo que hacemos es una pequeña o más o menos cirugía, ¿no? Siempre. Todo lo que nosotros hacemos es cirugía. Entonces, nosotros somos cirujanos pequeños, pequeñitos, cirujanos, pero cirujanos. Y la cirugía es el fracaso de la medicina. Tenemos que acordarnos de eso, porque lo que nosotros utilizamos siempre tiene una carga nociva. Hay implantes con una carga nociva más amplia del otro. Los implantes monolíticos no es la marca. El asunto es que sean monolíticos. Los implantes monolíticos son los implantes que tienen la carga nociva más baja entre todo lo que existe. Eso es. Perfecto. Totalmente de acuerdo, Silvano. Sí, sí, totalmente. Y respecto a eso, a la historia, una de las cosas que ocurrió cuando empecé con la implantología monobloque, pues como me gusta mucho la docencia, empecé a pensar cómo dar un curso para enseñar lo que a mí me hubiera gustado aprender en su día. Y entonces eso te lleva también, a mí que me gusta mucho la historia, me gusta muchísimo la cultura clásica, la historia, porque como dice Silvano, es el origen, el que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Y una de las cosas que me sorprendió al investigar artículos, cómo surgió todo, fue
darme cuenta de que, bueno, yo tenía idolatrado a Brånemark, idolatrado. Era como el creador de la implantología moderna, como si antes no hubiera otros pioneros que hubieran hecho algo. Y entonces, al final, me di cuenta, y esto que voy a decir es muy fuerte, que Brånemark en gran medida fue un bluff. Fue una operación de marketing muy importante, orquestada, con muchísimo dinero. ¿Por qué? Pues porque la osteointegración no la descubrió Brånemark. Cuando empecé a investigar, la osteointegración se descubrió en 1940 por cirujanos ortopédicos. Brånemark también era cirujano ortopédico, no era dentista, y se descubrió en 1940, cirujanos ortopédicos ingleses comandados por el doctor Bode. Y luego, en 1950, por ahí un americano llamado Leventhal también confirmó, de hecho se llamaba el artículo "El titanio, un metal para las prótesis en seres humanos". Y, claro, todos publicados en revistas de cirugía ortopédica. Brånemark era cirujano ortopédico. Los maestros de Brånemark ya habían estado haciendo investigación sobre esto. Entonces, esto de considerar a Brånemark como si hubiera sido Alexander Fleming descubriendo la penicilina en la tibia de un conejo, como nos han contado, no fue así. No fue así. Ya estaba, y de hecho, el primer implante de titanio que se colocó en la boca lo hizo el padre de Silvano. Stefano Tramonte, antes de que Brånemark hiciera esas cosas, ya estaban cirujanos colocando implantes de titanio. Ya se conocía que el titanio tenía unas propiedades especiales. Pero se orquestó todo de esta manera y, bueno, pues al final... De hecho, Brånemark estuvo propuesto para el premio Nobel. Brånemark era sueco, estuvo propuesto para el premio Nobel y el Comité Nobel no le dio el premio Nobel. No quiso porque sabía que no era la historia tal como la casa Nobel Pharma la había contado. Y de hecho, pues Brånemark escribió un libro junto a sus colaboradores, publicó una serie de artículos que, de acuerdo, con animales, bien, con unos protocolos serios, eso hay que reconocérselo, pero bueno, ya Ugo Pasqualini ya había publicado investigación histológica con perros y demás, con implantes de vitalio. En fin, Brånemark, ¿qué es lo que hizo? Yo siempre pregunto, ¿conocéis los grandes casos de implantes que hizo Brånemark? Ah, no, pues no conocemos, no, porque Brånemark se fue a Brasil. Brånemark se fue a Brasil y no quiso saber nunca más de toda la historia que había detrás. Entonces, bueno, a veces te llevas sorpresas cuando empiezas a bucear, empiezas a rascar y te das cuenta que no es la historia tal como nos lo había contado. ¿Brånemark tiene mérito? Sí, tiene ese mérito de investigación y demás. Como dice Silvano, todo estaba diseñado para ver qué es lo que estaba pasando y quitar, y por eso el diseño era de 2 piezas y demás, pero bueno, al final, bueno, pues la historia se escribió así. Pero bueno, estas son cosas del pasado. Ahora mismo esa cancelación que había sufrido la implantología monobloque pues ha sido levantada gracias al empuje de muchos implantólogos y empieza a haber mucho interés en esta implantología. Pero bueno, estos son los toques de historia que es conveniente recordar. Exacto. Y bueno, hemos pasado de nuevo por la historia y ahora me gustaría preguntaros por el presente y sobre todo también por el futuro, ¿no? Es verdad que... ¿Cómo veis la situación del implante monobloque, monolítico? ¿Cómo nos referimos? Vamos a decidirlo ya aquí en cualquiera el de las podcast. dos, para mí, cualquiera de las dos es perfecta. Son sinónimas, absolutamente sinónimas. Monofásico no. Monofásico no. No, ma monolítico es una linda palabra. Sí, es poética. Pues me voy a referir a ella como implante monolítico. Sí. ¿Cómo veis el presente? Yo quería decir solo una pequeña junta a lo que ha dicho Álvaro sobre Brånemark. En su libro, no sé cómo sea el título en español, pero... Sí, libro de Brånemark, que escribió con muchas... En italiano es Osteointegrazione Tisculpante. En su libro, un libro muy bien hecho y un ótimo libro. Pero si vosotros miráis la bibliografía, en la bibliografía
de Branemark, muy, pero muy rica, no está nada, nada de italiano. Van No, ninguneado, como, cancelado. cancelados, como si ni siquiera existíamos. Claro. Y después de un tiempo, desde 1980 al final de los años 90, la implantología sueca se cambió totalmente en sus fundamentos y se hizo italiana, digamos así. Sí, sí, sí. E incluso ahondando más, ya damos detalles, años más tarde, hace unos pocos años, decidieron revisar toda la investigación que había hecho Branemark. Y de hecho, revisaron un grupo de investigadores aquellas preparaciones en la tibia de conejo, aquella famosísima imagen que se ve. Y empezaron a ver con el microscopio electrónico y vieron que, en efecto, había en una parte, la parte que había enseñado Branemark, había como una interacción, un imbricamiento, lo que él consideró la osintegración, pero unos milímetros más abajo el hueso estaba cerca, pero no estaba. Otro estaba un poquito más cerca, otro volvió a esa zona más, otro estaba un poco al final. O sea que ni siquiera hoy día tenemos muy claro qué diablos es la osintegración. Se la ha llamado oseanquilosis, se ha intentado definir de una manera histológica, pero bueno, Branemark incluso enseñó las partes de las preparaciones que eran bonitas y las que no se ajustaban tanto a lo que él consideraba, pues no las enseñó. Eso por una parte. Y luego por otra parte me hizo mucha gracia hablando con unos compañeros, grandes cirujanos excelentes y que utilizan implantología multibloque, digamos, utilizan de varias piezas, los implantes de las tipo italiano, tipo sueco, y me decía, mira, es algo fantástico lo que hemos descubierto, porque nos hemos dado cuenta que el atornillar y desatornillar y desmontar la prótesis, el pilar, causa pérdida de hueso. Por tanto, lo que hemos descubierto que es que lo ideal es colocar el implante, colocar el pilar, atornillarlo y nunca más moverlo. Se llama one abutment, one time. Se llama eso, como se llama en inglés, queda bonito. One abutment, one time. Yo dije, chico, esto es un implante monobloque. Si tú, solo que con la desventaja de que tienes una conexión. Y la mejor conexión es la que no existe, que es la que tiene el implante monobloque. Para eso, si vas a hacer one abutment, one time, coloca un monobloque directamente y no te compliques la vida. O sea que es lo que decía Silvano. La escuela sueca ha ido cambiando sus fundamentos poco a poco, y se ha vuelto más hacia el monobloque. Yo recuerdo, pues eso, cuando yo aprendí a poner implantes allá a principios de los años 90, pues era ojo con tocar la encía. Si tocabas la encía, pues no, era inconcebible hacer algo que fuera transgingival, nada. Ojo con que, pues a darnos torques altos y demás. Ojo con el paralelismo, porque si no es paralelo tal. Ojo con que haya carga inmediata. No, el implante tiene que quedar sumergido, bien sumergido. Poco a poco fueron cayendo uno tras otro los dogmas que todos nosotros los implantólogos que fuimos formados en esa filosofía, pues creíamos como si fueran dogmas religiosos y nos avergonzaba tal. Yo he desechado implantes porque tocaba un poco la encía. Yo quedo contaminado fuera el implante. Y luego te das cuenta de que, bueno, pues a veces, hay que pensar y no aceptar tan directamente las cosas. Con esto no quiero decir que la implantología de la escuela sueca o la escuela o de implantes de hospitales vaya mal, va muy bien, y yo de hecho la practiqué con muy buenos resultados, pero bueno, decidí luego dar un giro en mi enfoque cuando conocí la implantología monobloque, porque verdaderamente ofrece muchas ventajas, sobre todo para el paciente. Entonces, Y yo creo que el futuro de la implantología sea monolítico, porque además de tener una carga nociva muy baja, es barato, biológicamente y económicamente, para todos. Es sencillo. Tiene todas las ventajas para ser una primera elección para el médico.
¿no? Primera elección para el médico. La implantología sumergida tiene sus indicaciones, sí, claro, pero como segunda opción, cuando no puedes poner implantes monolíticos. Ujú. Eso. Así es. Bueno, entonces, enganchando lo que estaba diciendo Silvano, que me viene genial para meter el siguiente bloque, que es el presente y el futuro, ¿no? Como lo veis. Como habéis dicho, da la sensación de que éramos el lado oscuro de la implantología, ¿no? Totalmente apartados a algún doctor que conozco, que le mando saludos. ¿Qué tal, Jordi? Siempre hemos sido el lado oscuro, ¿no? De la implantología. Y ahora parece que somos los Jedis, ¿no? Entonces, ahí resurgiendo. ¿Cómo veis el presente? Que la verdad es que cada vez más empresas se unen, apuestan, desarrollan. Hemos tenido también, como ha dicho Álvaro hace, y estuvo el doctor Tramonte, un simposio en España, en Tarragona, en Cataluña, en Vilaseca. ¿Y cómo veis el presente y cómo veis sobre todo el futuro y hacia dónde vamos desde vuestra experiencia, opinión, etcétera, ¿no? Álvaro, ¿cómo lo ves tú? Conectando antes de entrar en este tema, conectando con lo que decías, desde luego Silvano es Obi-Wan Kenobi. Obviamente, sí, sí, sí. Obi-Wan Kenobi, que es el caballero Jedi que Yoda, guía sería a los Yoda. demás, el Sería más Yoda. experto, desde luego, Obi-Wan Kenobi. No, el futuro, bueno, es sencillamente pues adherirme a lo que dice Silvano. Yo creo que el futuro va hacia la implantología monobloque, va confluyendo ambos tipos de implantología hacia algo que sea, que tenga esa simplicidad y demás. A veces me preguntan, pues pacientes o colegas, dicen, oye, pero entonces, si la implantología monobloque tiene esas ventajas que tú me dices, ¿por qué no se impuso desde el principio? Esa es la cosa. Un poco tiene que ver con esto que decíamos antes, con la historia. Con la historia. No siempre las soluciones más acertadas son las que se imponen. Los que ya tenemos una edad, no sé si tú ya viviste eso, Iván, que fue cuando con la llegada de las cintas de vídeo. Uh-huh. Había varias alternativas. Había el VHS, había el beta de Sony y al final se impuso, creo que fue el VHS. Y todo el mundo decía, no, pero si técnicamente el beta de Sony es mucho mejor. Bueno, hubo una campaña comercial bien dirigida y al final, tocando donde tenían que tocar, se impuso el VHS. Y aquí, pues, me da la impresión de que hubo también una cierta campaña de marketing, lo que hablábamos en la Universidad de Göteborg, la empresa Nobel Pharma, que además pagó una fortuna a la Fundación Nobel, del premio Nobel, para tener en su marca esa palabra. Y bueno, pues al final se impuso eso. Siempre decimos, pero ¿quién decide lo que hacemos los dentistas? ¿Quién lo decide? ¿Nosotros? No. ¿Lo deciden las universidades? Tampoco. ¿Quién lo decide? Las casas comerciales, las grandes casas comerciales, que dicen, se va a poner esto y se va a investigar sobre esto y vamos a pagar las investigaciones sobre esto que queremos que al final es lo que hacemos. Al final, bueno, pues la verdad es cerca y poco a poco pues va apareciendo, va surgiendo a la luz, pues que hay otras alternativas válidas. Yo siempre digo que la paleta de un pintor tiene que haber todos los colores y que en la paleta de un cirujano implantológico tiene que haber la posibilidad de optar pues por el plan A, el plan B o el plan C. Tiene que saber que existe esa alternativa de la implantología monobloque y que la implantología multibloque, que funciona bien, pero es una más. Como dice Silvano, pues probablemente acabe siendo como la alternativa B, el plan B en la implantología. Os cuento Cuéntanos, lo Silvano, que, cuéntanos. lo que, lo que yo hice esta mañana. Fui a una demostración de Straumann de un equipo extraordinario, realmente extraordinario, para realizar cirugía guiada con un sistema
dinámico. Es decir, tú puedes ver cómo hace el fresado en la pantalla con la imagen de la TAC y la fresa que penetra en el hueso y puedes ver manejar la pieza de mano, la turbina, manejar la turbina y buscar el camino para fresar sin peligro para las áreas biológicas de respeto. Esto es extraordinario para nosotros. ¿Por qué? Porque nos garantiza el acceso al digital. Y cuando la implantología de carga inmediata y monolítica puede utilizar los mismos equipos digitalizados, hemos conquistado el mundo. No hay competencia, ¿cómo se dice? Competencia, sí. Competencia. Sí, sí, sí. Con todos los otros implantes. Absolutamente. Yo creo que para los implantes de conexión empieza una vida difícil. Realmente. Bueno, ahí está el ejemplo de que más empresas se están sumando. Y... Sí, cada vez más. No hay empresa de implantes que no tenga su división monobloque hoy día. Quiero decir una cosa más. Las que quieras. En el 1981, Brånemark hizo su primera sociedad con la Bofors. La Bofors es una empresa sueca que hace armas pesadas, canones, etc. Entonces, poderosa, económicamente poderosa. Bueno, la Nobel Pharma, que es el nombre que tomó esta empresa, pudo abrir mercados en todo el mundo por 8 años y solo en el 9º año pudo conquistar la paridad de bilancio de la empresa. Eso para pensar el montón de dinero que fue gastado para conquistar el mundo por la empresa. Así es, y cancelar el resto. De repente dejó de existir todo lo que no fuera eso. Todo. Y así hemos llegado hasta hace pocos años todavía. O sea que bueno, esos son los datos. Pero ve, Álvaro, si nosotros resistimos y sobrevivimos, solo es porque nuestros pacientes son felices. Claro. Solo por eso. Claro que sí. Claro que sí. Pero bueno, y siempre, pues cuando... Ahora no, ahora hay gran interés. Tú haces ese tipo de implantología. Que podrías, oye, explícame. Hace años tú haces esa cosa extraña, no científica, que no tiene nada que ver. Te hacían, como se llama ahora, el bullying, ¿no? El bullying, diciendo, no, pero tú eres... pero tú no eres... ¿Tú qué estás haciendo con tus pacientes? ¿Pero cómo es posible? Pero sí hay evidencia científica con los implantes monobloque. Hay evidencia científica. Otra cosa es que, bueno, pues hay tantísimos artículos pagados por... Pero bueno, lo que dice Silvano abunda en lo que yo decía. Fue una gigantesca campaña de marketing apoyada por las coronas suecas de esa empresa de armamento, que todas las empresas de armamento son impresionantes, que consiguieron de repente, como decía, Brånemark fue muy contestado, muy discutido al principio por todos los catedráticos de universidad que había en aquel entonces, cuando empezó en los años 70, hasta que los reunieron a todos, los agasajaron de tal manera
en Toronto que decidieron solución de consenso. Esto es lo único que vamos a admitir. Pero bueno, nada, como decía antes, es bueno conocerlo para que estar atentos, estar pues muy al canto de lo que pasa, de cómo se escribe la historia y que no vuelva a ocurrir y tener ahora pues la posibilidad de tener a nuestra disposición una excelente opción terapéutica como es la implantología monobloque, la implantología monolítica. Pues muy bien. Pues mira, entrando en el último bloque y para ir concluyendo, que a lo tonto, ya casi llevamos una horita. La verdad es que se ha pasado volando. Espero que estéis muy a gusto. Yo personalmente estoy encantado, muy a gusto escucharos todo lo que estáis comentando del pasado, del presente y del futuro. Y tengo una serie de preguntas que nos están haciendo nuestros oyentes en el chat y que me gustaría transmitiros, ¿vale? Una de ellas es del doctor Diego Trípodi, que algunos lo conocéis. Sí, claro. Nos pregunta, ¿habría que mencionar a la gente de IDE como otro tipo de vista de monobloque? ¿O lo incluimos? O sea, monolítico, voy a decir monolítico. Monolítico o monobloque, sí, para mí son sinónimos. ¿Por qué no? No es otro tipo de implantología. O No, sea, nos referimos a pero una bueno, sola pieza. pero No sé ahí hablamos de técnicas quirúrgicas. Ahí, bueno, tú tienes tu monobloque y puedes utilizar la técnica quirúrgica como quieras. Abrir pues, colgajo, no abrir colgajo, planificar así, pero son implantes monolíticos siempre. Entonces, lo que sí, que quizá crea cierta polémica, es que surgieron unos implantes dentro de las líneas de monobloque que en realidad es que no son monobloque. Que Silvano lo mencionaba al principio, no son monobloque. Aunque tienen el cuerpo compresivo o el cuerpo con espiral cortante, como el que llaman implante basal, pero luego tienen un multi-unit, que como muy bien decía Silvano, no es un pilar, es una conexión. Entonces es un implante que se parece el cuerpo a los monobloques, pero luego tiene una conexión, la conexión multi-unit. Con lo cual entra dentro de la categoría de implantes que no son monobloque, porque tiene un tornillito, tiene más de una pieza. Entonces, claro, vas a los congresos de implantología monobloque y te enseñan casos de estos, pero es que en realidad no son monobloque. Si no, habría que considerar monobloque a un Straumann tissue level. Cualquier claro, habría que considerarlo monobloque, pero no es un monobloque. Yo creo que podríamos llamarlos híbridos. Quizás híbridos, sí. Desde mi punto de vista, se parecen a un tissue level, a un implante de 2 piezas tissue level. Se parece más a eso que lo que es un monobloque. Se puede crear un híbrido, una cosa híbrida, bueno, sí, perfecto, pero bueno, desde luego monobloque no son. No. Que no significa que sean malos, oye, que yo he visto casos maravillosamente resueltos con estos implantes. Hablamos de terminología. Pero hablamos de terminología, terminología. Exacto. Y tengo otra pregunta. Si tuvierais, para cada uno de vosotros, si tuvierais que resumir en una frase lo que significa la implantología monolítica, para cada uno de vosotros, ¿cuál sería? Silvano. Yo creo que la definición que más me gusta es la de carga inmediata obligatoria. Perfecto. ¿Para ti, Álvaro? Sí, mira, yo como sabes ya que hemos hablado muchas veces, Iván, que para mí la guía que me ha orientado en toda mi práctica clínica, en implantología y en odontología en general, es la búsqueda de la eficiencia. Entonces, la eficiencia, que es un término que tienen los ingenieros, que es lo que buscan siempre, eficiencia, significa pues, obtener los mejores resultados con el menor gasto de tiempo y energía. O a mí me gusta definirla como obtener resultados seguros mediante procedimientos simples y en el menor tiempo posible. Y con el menor sufrimiento del paciente que conlleva esto. Entonces, para mí, pues la implantología monobloque es la implantología eficiente. Yo la defino así. Implantología eficiente, segura, simple, rápida. Perfecto. Pues nada, vamos a ir concluyendo este episodio. De nuevo, daros las gracias. Bueno, antes de acabar, ¿habéis estado cómodos? Silvano, ¿te has sentido a gusto?
Si es así, Sí, si te ha gustado la experiencia, me alegro mucho. Esta es tu casa. Es una iniciativa de un canal que al final es del nicho, del nicho, del nicho. No hay muchos canales que hablen de implantología y menos de implantología monobloque. Así que, bueno, darte las gracias en especial por participar este sábado aquí con nosotros. Eh, estoy, tenía mucha gente interesada que seguro que nos está viendo en directo y que nos verá luego en diferido a través del canal. Daros las gracias a los dos, una vez más Álvaro, por ser partícipe de este proyecto también y del que aparte estamos trabajando aparte con otra empresa. Desearos muy buena tarde y seguro que nos viene un futuro de implantología monolítica y monobloque muy buena, que cada vez va a llegar más lejos, que ya no nos silenciarán. Ya ha pasado el periodo de resiliencia y supervivencia y ahora nos toca a nosotros brillar y ya cogiéndolo con el tema de Star Wars, ¿no? Pues ya hasta entonces que la estabilidad primaria os acompañe. Así Muy que bien, me encanta ese eslogan. está bueno. Así que muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. me alegro Y muchísimo. soy a disposición por cualquier cosa. Mira, me Otra. gustaría compartir, que no se me olvide, es verdad, yo voy a compartir un segundito y así los comentáis, unos recuerdos, si no me equivoco mal, de Turquía, ¿no? Sí, 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 ahí fue cuando conocí en persona a Silvano y le comentábamos antes de la emisión, pues Silvano no tenía preparada la conferencia en inglés, la tenía en italiano y no tenía traductor y tuve yo que hacer de traductor improvisado No, 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 Álvaro. La verdad es que yo no sé hablar en inglés. Esa es la verdad. y bueno, pues al final dijera, por suerte, pues Silvano habla un excelente español, como habréis comprobado a lo largo de la transmisión, y entonces Silvano me dijo, mira, yo digo la conferencia en español y tú la traduces al inglés. Y así tuve el honor de ser el traductor oficial de Silvano Tramonte en este congreso en Estambul, en una ciudad bellísima. Y bueno, pues es un recuerdo que me encanta, me gusta mucho. Así fue un honor estar allí y estar hoy aquí también contigo, Silvano. Pues Muchísimas gracias, Álvaro. muchísimas gracias a los dos, aquí concluimos y Buenas nada, noches a todos. buonasera, Buenas, buonanotte, buonasera, mil buonasera. gracias, hasta Piacere. la próxima, Ciao. un piacere. Chao, ya podéis desconectar. Ciao a tutti. Chao. Chao. Pues nada, aquí ha concluido el episodio 6. Espero que os haya gustado. Hemos tenido a Silvano Tramonte en el canal, en el episodio 6. Es un reto a ver cómo lo iremos mejorando. A todos nuestros oyentes, suscriptores, gracias por estar ahí. Ya sabéis, para más temas para el canal podéis escribirnos, sugerirnos temas candentes que estén en grupos, en foros, en eventos, porque nos encantaría traerlos a los invitados aquí al canal, compartir y debatir temas interesantes. Así que, de nuevo, viajeros y viajeras de la implantología, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado y no os podéis perder el capítulo número 7. Un saludo y hasta pronto. Chao. ¿Qué tal, Iván? Bienvenidos al canal donde todo empieza así. Implantología al detalle, el futuro ya está aquí. Hablamos de innovación, de expertos y su visión.